Quería esta vez contestar una pregunta que me hizo un alumno que fue a hacer prácticas a mi escuela y en el primer día siempre les hablamos con ellos, hablamos de sus miedos, hablamos de sus ganas, hablamos de cómo están, de cómo son, de qué tienen ganas de hacer. Bueno, entonces en una de esas estábamos haciéndoles como el paseillo a los de prácticas por toda la escuela y de pronto pasamos pues por la clase de 4 años, pasamos por cada clase. Y al pasar por la de 4 años, yo noté a uno de los alumnos, a este, el que pregunta, ¿no? Con una cara extraña, no la supe interpretar y pensé, bueno, a ver. Y cuando ya acabamos todo el paseo, me dijo, yo he visto una cosa que quiero preguntarte. He visto que en la clase de 4 años estaba la maestra leyéndoles poesías a los niños. Y hacía así una cara y dijo, ¿no es demasiado pronto para eso? Entonces, daros cuenta, poner en relación poesía y niños, al chico le parecía una cosa impertinente, una cosa descontrolada. ¿Cómo? Se les ocurre? ¿Cómo a esta gente se les ocurre poner a los niños a escuchar poesía? Semejante lenguaje culto y magnífico, que no se gasta casi y que está un poco desprestigiado. Solo se gasta en las grandes celebraciones cuando se hace un poema eh, exquisito, ¿no? Pero la poesía, sin embargo, cotidiana, no se percibe como tal, no se le da entidad, no se le da valoración suficiente, ¿no? Sin embargo, se usa. Y si no, no tenéis más que ver cuando hay un bebé en una casa o en casa del vecino, no es preciso que sea tuyo, pero entonces tú te acercas y según te nace, igual le haces alguna rima o juegas con él o le dices, eh, cuando vayas a la carnicería que no te corten ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí sí. Y le haces unas cosquillas, ¿no? Y entonces el niño en principio se sorprende, se queda como pasmado, pero después como que te mira pidiendo más. Y cuando ya empiezan a hablar, lo piden, dicen más, más, o dicen otra vez, ¿no? Me lo han dicho tantas veces, para el niño la poesía no es un lenguaje extraño, ni culto, ni estrafalario, es un lenguaje, es el suyo, es el que siempre ha oído que se le habla cariñosamente, con afecto, siempre ha oído un lenguaje, digamos, que le da placer, que le recuerda ese ritmo, esos latidos de su madre, esos pasos de su madre, esa voz de su madre cuando aún estaba dentro. Y luego cuando ya sale, ver y sentir de primera mano y mirar la boca de la madre cuando está diciéndolo, del padre o de los abuelos o de quien sea, ¿no? Decirle una poesía a un niño es un regalo. Y el niño siente que se le va acompañando sus ritmos y su vida con poesía. Si está comiendo esa de este es un huevo, este puso un huevo, este, bueno, no me acuerdo cómo es ahora, pero bueno, aquello de para cada cosa, para cada momento del día, prácticamente hay un verso. Para el dormir, las nanas, para el bailar con él, tantos y tantos cancioncillas, retaílas, que el niño no se extraña nada de la poesía. Y si no se interrumpe ese proceso, es un lenguaje adicional, un lenguaje soporte, un lenguaje que le da consistencia y seguridad, que lo va construyendo también simbólicamente, ¿no? Cuando el niño apenas es pequeñísimo, pequeñísimo, a lo mejor tiene 4 meses, 3, no sé, y se le empieza a decir 5 lobitos, tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba, y sigue más, ¿no? Pero el niño se va quedando con la boca abierta y tú te das cuenta de cómo mira la mano y de cómo mira la boca y de cómo cuando él está solo, jugueteando con su voz, con sus balbuceos, con sus soliloquios, ¿no? Si de pronto mira la mano, empieza a mover y entonces toda la familia empieza como a esperar que llegue el que él lo haga solo, ¿no? Y todos, sí, sí, 5 lobitos. Y todo el mundo se pone con la mano hasta que llega un momento que lo hace. Va 5 lobitos y lo hace. Y entonces está entrando
en la cultura, está entrando en el lenguaje. Aunque no sepa lo que es un lobito, es igual, sabe que si dice o hace este movimiento, más bien, eh, todo el mundo se lo va a valorar y empieza a jugar con su cuerpo, con las palabras y empieza a sentirse bien y bien acompañado por un lenguaje poético. Por tanto, no es pronto a los 4 años leer poesía, para nada, sino que desde el primer momento un niño está viviendo con la poesía que le dicen sus cercanos, quienes los cuidan, tanto en la casa como en la escuela, ¿no? Entonces, esa especie de fascinación que al principio siente, que se queda, que se le nota, que quedan con la boca abierta cuando escuchan algo de esto, la sensación que ellos tendrán por adentro, no sé exactamente cuál será, no lo podemos certificar, pero desde luego la cara de placer la ponen y el cuerpo relajado lo ponen y los ojos brillantes los ponen. Es un momento bueno para él. Entonces, a mí el relacionar la poesía con el placer, con el deseo de saber, con el deseo de avanzar, de aprender a decir lo que me están diciendo, ¿no? Es una cosa de tanto verla. La poesía tiene todo lo que un niño al principio necesita, es decir, todo el punto afectivo, todo el punto placentero y todo el punto corporal. La poesía tiene toda la dimensión suya, es corporal. La voz, empezando por la voz, el oído de quien lo está escuchando, ¿no? Pero además todo el cuerpo, porque suele tener un cierto ritmo, ¿eh? 5 lobitos tiene la loba, lo digas como lo digas, tiene su ritmo, o cantado o recitado, y el niño lo sigue, ¿no? Suele tener algún gesto, como este de la mano acababa haciendo cosquillas, suele tener algún momento de tocarlo al niño, y eso al niño le gusta y lo necesita, las dos cosas, ¿no? Yo creo que el moverse al compás de una poesía, el balancear al niño cuando estás cantándole una nana para que se duerma o se tranquilice, ¿no? Ese ritmo común entre el que la está diciendo y el niño que la recibe es una cuestión que hace un vínculo estrecho y magnífico, un vínculo, digamos, que se remite a esa huella de memoria corporal que el niño tiene de cuando ha ido dentro de la madre o cuando nada más nacer ha empezado a escuchar las voces y a recibir esos regalos poéticos, ¿no? Entonces, claro, que hace falta para que al niño no se le pase el efecto poético de esos principios, seguir leyéndoles poesía, porque además la poesía tiene un simbolismo dentro. Tú dices una cosa en la poesía, pero significa otra. Muchas veces la poesía se basa en las metáforas, no digo yo que siempre, hay muchas otras, muchas, por suerte, muchas otras figuras, ¿no? Pero la metáfora es básica. Entonces el lenguaje poético tú lo lees y parece que pone una cosa, parece que dice esa cosa, pero simboliza otra. Una poesía, a mí me gusta acudir a las fuentes, ¿no? Y busqué poesía una vez, hace mucho, porque es una palabra que siempre un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Eh, y ponía, poesía significa creación, ¿no? Crear algo de la nada. Donde no había nada, tú pones las palabras de determinado modo y de pronto, pues sale una poesía. Y cuando tiene significado, puedes escuchar y notar el significado, cosa que humaniza ese vínculo, porque no solamente es que te digo algo que suena bien, es que quiere decir algo. ¿eh? Eh, pero hay otra palabra que en esta ocasión, para contar esto, he mirado y me ha gustado mucho, y era la palabra verso, y verso tiene una acepción que es surco, línea, ¿no? Entonces es muy bonito pensar el verso de un poema, como una línea que tiene un principio, tiene un final, pero luego hay un retorno al principio y al final, y es aquello de ir y venir, ¿no? Entre los significados y las formas.
Y aquello del surco a mí me suena a eso de plantar, me suena a plantar. Lo del surco me suena mi asociación interna es el surco y el arado y el plantar y que aquello germine. Y es que yo he visto, no solamente en los pequeños, ¿no? Lo he visto también en gente grande, cómo la poesía germina. Tú lees un verso y a lo mejor ni siquiera es la primera vez que lo lees. Lo lees y en una de las veces que lo lees, algo asocias, algo se te despierta, algo te emociona, algo te llega dentro. Luego la poesía, como decía aquel, es un arma cargada de futuro. La poesía no viene hueca, no es algo vacío, superficial, salvo que lo hagas por broma y hagas cualquier bromita sin verso, ¿no? Pero no, la poesía cuando es sentida es muy hermosa porque va al cuerpo, pero también va al alma, como si dijéramos, ¿no? Bueno, yo creo que plantearnos, lo digo porque al que el alumno de prácticas, el pobre, le estuve explicando no solo esto que cuento ahora, sino más cosas, y ya a última hora leía poesía y todo, porque, digamos, esa mediación mía y ese entusiasmo que le pongo, porque lo he visto y porque me entusiasma ver cómo a los niños les gusta la poesía realmente. En mi clase, yo todos los días se leía un cuento por la tarde. A la hora de merendar era el cuento. Pero antes de empezar el cuento había un poema. Había un poema que duraba 5 días de la semana, el mismo poema y el mismo cuento. Y con ese ritual, digamos, ellos, digamos, yo les decía, a ver, esta poesía es de aperitivo. El aperitivo es para que te abra el hambre para lo que viene luego, que es la comida, que es el cuento, el relato más largo. Pero ya la poesía de por sí es un pequeño cuento, es un relato también, aunque más condensado, más cortito. Y entonces leían la poesía y había un silencio. Algunas veces no había silencio, al terminar aplaudían porque esa les había gustado más que otras. Otras veces pedían repetición, yo les decía, no, es mañana que se repite. O sea, y los 5 días de la semana que se decía el poema, yo me daba cuenta que en el primero era la impresión que les daba, más placentera o menos. El segundo la estaban esperando, ya sabían de qué iba. El tercero, alguna palabrita añadían ellos como que ya se la sabían, ¿no? Y bueno, el cuarto y el quinto, algunos sabían trocitos del poema. Mi objetivo no era que memorizaran el poema, era que disfrutaran del poema leído, porque los poemas están hechos de materia sentimental de alguien que los escribe, ¿no? Pero están hechos para ser leídos, para ser recitados, están hechos para la voz. Si se leen, sin decirlo fuerte, digamos, es igual, también valen. Pero cuando un poema se lee en voz alta, es una manera de comunicarse con el otro completísima, con su ritmo, con su música, con su dimensión corporal, con el que emite, con el que recibe, con el contenido que tiene, ¿no? Cuando yo les dije la primera vez este que tanto me gusta de García Lorca, Arbolé, Arbolé, una niña, Celia, dijo, eso lo hago yo. Y dijo, arbolé, arbolé, seco y verde. Y hizo así una cosa monísima, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto no se puede desperdiciar. Bueno, pues si queréis lo representamos, hacemos como un teatro del poema y lo hicimos. Y lo hicimos. Y unos eran torerillos y otro era la niña del bello rostro y otro era el viento, otra niña era el viento, ¿no? Y entre todos representamos aquello. Y Celia, al empezar el poema y al terminar, desde luego decía, árbolé, árbolé, seco y verde. Y aquello fue una preciosidad. Las familias decían, pero ¿cómo se han podido aprender? Porque se lo aprendieron, el poema de memoria. Digo, pues esta vez les ha gustado. No sé si influiría que el poema es divino o también mi propio entusiasmo con él, porque realmente a mí me gusta mucho ese poema, ¿no? Entonces tú veías que ellos jugaban en el patio a hacer el poema entre ellos, ¿no? Quiero decir que no es teóricamente que lo digo, he visto que a los niños les gustan los poemas. En la casa, al principio,
se les recibe con versos y se les regalan y se les acaricia con versos y se les enseñan las partes del cuerpo si te descuidas con versos y se les duerme con versos. Pero en la escuela infantil, para no romper esa maravilla de tener esa dimensión poética a las personas, entonces si se sigue, entonces los niños van entrando en seguir disfrutando de los versos, incluso en crearlos cuando aprenden a rimar, de tanto escuchar rima. Voy a contar algo que yo solía hacer cuando se me ocurrió. A partir de ahí, todos los años lo hacía porque eso me gustó mucho, ¿no? De diversas maneras, pero bueno, imagínate, a cada niño yo le inventaba un pareado con su nombre. Entonces a lo mejor era, pues Manuel es más dulce que la miel. Una cosa así de sencilla y de cortita, ¿no? A Beatriz le pica la nariz. Y bueno, entonces cada uno tenía uno. La primera vez que lo hice medio por casualidad, pues todos me lo pidieron en ese momento y a mí algunos no me salían. Y les dije, bueno, mañana los traigo hechos. Y entonces, en esa complicidad, yo al siguiente día se sentaron rápidamente que querían oír los regalos. Yo les dije que eran regalos de versos, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tenía el suyo, cada uno sabía lo que decía, lo dramatizaba, les servía para jugar, para sortear el turno, lo ilustraron y cada uno se sabía su verso, su pareado y el de todos los demás. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer eso y me daba cuenta que después de estar con lo de los pareados de los nombres, ellos en un determinado momento se ponían a rimar. Tengo por aquí unos que he buscado de aquel primer momento, de aquel primer grupo que los hice, que hacían con todo, ¿no? Por ejemplo, los macarrones se comen a montones. Las espinacas me gustan cuando se machacan. A Laia le gusta la playa. A Jordi Gandía le gusta decir poesías. Pablo García tiene la pata torcida. A la señorita le hacen cosquillitas. Ladrón, tócate el melocotón, por ejemplo, ¿no? Tengo miles de estos versitos, ¿no? Y yo, si rimaba, cuando empezaban a hacer rimas, si rimaba, que yo decía, sí, esto pega, esto rima, lo apuntaba en un papel que tenía ahí a mano, porque rimaban mucho y llegó un momento que yo estaba desesperada de tanto apuntar rimas. Si, por ejemplo, alguien decía, mira, una poesía, y la decía y no rimaba, decía, uy, te ha salido bonita, ¿eh? Está bonita, pero no rima, entonces no la puedo apuntar. Con lo cual, eso, que yo al principio pensaba, qué bruta, a lo mejor esto es excesivo, ¿no? Luego pensé, no, esto es así, esto es un límite como otro cualquiera que la vida te pone. Las rimas riman, y si no riman, pues no son, o sea, sí son, pueden ser prosa poética, pero no riman, no son rimas, ¿no? Total, que a cuento de aquello, de rimar y de ir apuntando, yo iba añadiendo papeles y acumulábamos una grandísima cantidad. Pero incluso a la hora de comer, ya habéis visto ese de los macarrones, de las espinacas, o sea, a la hora de comer me tenía que llevar un papel, porque ellos estaban comiendo, tengo una, la croqueta tiene tetas, por ejemplo, o sea, sin parar. Esta ensalada es una cagada. Me acuerdo que una vez dijeron eso y yo dije, no sé si apuntarlo porque esto estaba un poquito así feo. Y dijeron, pero es una rima, pega, sí, pues apúntala. Y me tocó apuntarla, ¿no? Entonces me llevaba todos los días el papel allí. Y ahí empezó como la andadura poética, sobre todo para que yo me convenciera de que no era porque era un grupo que habían salido poetas. Es que si tú se las dices una poesía con el nombre de cada uno, si escuchan las de los demás, si se acostumbran el oído al verso, digamos, pues luego después ellos van probando. Entonces, aparte de que eso sea buenísimo para los objetivos del lenguaje, que no era lo que a mí me movía, crea en el grupo una complicidad, una diversión, un ambiente muy gracioso. ¿Qué viene? La fiesta de los abuelos, vamos a hacerle poesías a los abuelos. Abuelo, te has quedado sin pelo. Abuelo, no sé qué. Abuelo, no te vayas al cielo, dijo una vez uno, y el abuelo casi llora cuando la leyó, ¿no? O sea,
el asunto es que se pueda jugar con las palabras. No solamente es jugar con los juguetes, no solamente es jugar con los amigos, con el cuerpo, no. También se puede jugar con las palabras. Y cuando va pasando el tiempo te das cuenta que ya no solo es con las palabras por su musicalidad y porque rimen, sino por lo que significan. Y entonces es cuando es un momento que para mí es un salto ya a algo más simbólico. Cuando alguien te dice, a ver cómo era, cuando estoy contento le canto al viento. Esto ya no era solo porque rimaba, es que lo estaba expresando cómo se sentía en ese momento, ¿no? O otra niña que hizo una que decía, he hecho una poesía, qué alegría. Y lo dijo ahí con un ímpetu y efectivamente ya tienen contenido, ya no es solo la palabrita así, ¿no? Entonces yo creo que en la escuela infantil, en la marcha poética, puede ser con los nombres, puede ser de otra manera, puede ser con esos versos de aperitivo que decía yo, o puede ser como se nos ocurra, pero el entrar el lenguaje poético en la clase y disfrutarlo supone un aliciente más para la relación, para el vínculo. Hay veces que ponemos un taller que es de hacer poesías, ¿no? Entonces ellos se van al taller, se quedan así como pensativos y cuando se les ocurre la poesía que quieren poner, vienen y me la dicen y yo la escribo, porque ellos aún no escriben, ¿no? Entonces yo escribo la poesía abajo, en un ladito, y entonces ellos se van y la dibujan. Con lo cual he esperado a ver qué sale de mí. He hecho que salga un verso, ¿no? Y me lo han escrito, luego entiendo que lo que está dentro de mí puede salir, puede representarse, simbolizarse con las palabras y con el dibujo. Y entiendo que cada uno es un lenguaje, pero que todos van relacionados. Y primero será con el juego musical y rítmico de las palabras y luego será también con los significados y las metáforas. Pero claro, no va una cosa así al ladito de la otra. Hay años que tardan muchísimo en rimar, no sé muy bien por qué. Y hay años que todo el tiempo estoy apuntando, que llega un momento que estoy desesperada de tanto apuntar rimas, ¿no? Hay años que las metáforas, hay algunas personas ahí en clase, algunos niños que lo captan rápido, el sentido, el mensaje, ¿no? Que tiene una metáfora dentro. Y al decirlo, los demás entonces ya se fijan. A lo mejor no es que yo lo explique, yo no explico lo que significa una poesía. Lo que quiero es que les llegue y que la disfruten. A nivel corporal, el placer, escuchar, vale. El significado no es tan preciso, viene luego. Entonces me espero a que les llegue. Entonces, cuando una niña dice, ya sé por qué has puesto en la poesía de Pablo que es un ciervo blando. Digo, ¿y por qué? Y entonces me dijo, porque él tiene el pelo del color de los ciervos, y es verdad que lo tenía castaño claro, y además es muy bueno, y por eso lo has puesto blando. Ella interpretó lo de blando como bondad, y es verdad, era un niño así entrado en carne, digamos, y era muy buenazo. Y entonces le iba lo de blando entraba bueno, entraba acogedor, entraba... Y la niña entendió o intentó meterse adentro de la metáfora, ¿no? Entonces, a mí me parece que otra cosa es que a nosotros nos dé un poco de susto. Me refiero a los maestros, ¿no? A mí, por ejemplo, no me enseñaron que había que enseñar poesías. No. Cuando yo era pequeña sí que en la escuela se aprendía alguna poesía, pero a lo mejor una o dos en el año, que eran para celebrar algo, yo qué sé, del Día de la Madre, de cosas así, ¿no? Tipo conmemorativo, entre comillas, pero no de esta manera, no de esta manera lúdica, placentera, de entrar, plum, de golpe en las palabras, no, de otra forma, ¿no? Y entonces no me enseñaron, pero luego con los niños tuve que aprender, porque que te salga de casualidad una rima cuando Beatriz se rasca la nariz y digo, a Beatriz le pica la nariz. Y vienen todos y me dicen, ahora a mí, y ahora a mí. Entonces me tocó hacerlas. O sea, me metieron ellos en el lío este. Pero una vez que estuve metida y comprobé que un año tras otro se daba este buen ambiente poético,
no tengo duda de que a los niños les viene genial el poder tener otro lenguaje, el poder disfrutar del simbolismo de las palabras y de su ritmo desde muy pronto. Entonces yo creo que nos conviene hacer una buena despensa poética, donde pongamos poesías que nos gusten a nosotros, pero que pensemos o intuyamos que les pueden gustar a nuestros alumnos, poesías que sepamos que les interesan por el tema que traen, que puede ser de algunos animales que a ellos les caigan bien, y tú lo sabes, pues encuentras una poesía, me acuerdo esta de Nicolás Guillén, que les gustaba a ellos, que decía, adelante, que baile el elefante en las dos patas de adelante. Ay, no puedo, señor domador, en las patas de atrás es mejor. ¿Quién se lo dijo? Señor, me lo dijo Elena cuando se fue de verbena. Me lo dijo Pancha cuando se fue de Cumbancha. Me lo dijo don Pedro Borbón comiendo melón. Que baile un danzón, don Pedro Borbón. Que baile una samba, don Pedro Caramba. Que baile una rumba, don Pedro Turumba. ¿No lo ves? Pues lo verás. A las 2, a las 2 y a las 3, a las 3, a las 3 y no más. La he dicho entera por el gustazo de decirla, pero también para que veáis que el disfrute de la persona, maestra o madre o abuela, cuando dice un verso, los niños lo captan y quieren tenerlo y quieren disfrutar de decir esa poesía y se la aprenden. Y tú dirás, ¿entonces qué estás enseñando memoria? No, estoy disfrutando de crearles el deseo de la belleza y el gusto y el placer por las cosas bonitas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que si sois maestros en prosa, entréis a ser maestros en verso. Se pasa mejor. Hasta la siguiente pregunta.